El recurso presentado contra López Perrando, que pidió la indagación o la indagatoria de su defendido, ¿a qué obedece? ¿Qué es lo que observan en el proceder de la Fiscalía? Bueno, lo que vemos primeramente es que falta una plataforma fáctica del caso. Esto es una palabra obviamente jurídica, pero en lenguaje claro lo que significa es que la acusación no se sostiene en elementos probatorios que sean claros, que sean congruentes. Esto significa, por ejemplo, usar todo lo que hace una persona en su contra y no realizar diligencias tendientes al descubrimiento de la verdad. Eso es lo que está planteando esta defensa, que el fiscal presenta una animosidad manifiesta contra Christian Graf y que esta animosidad le impide ser objetivo, por lo cual le pedimos al juez que, de no proceder el archivo de las actuaciones, cese la delegación en el fiscal y asuma la causa, es decir, tome las riendas del caso. Doctor, frente a esta situación sabemos que Diego Fernández Lima murió en el lugar o fue asesinado en el lugar o fue asesinado en otro lugar y lo arrastraron hasta ahí. ¿Qué sabemos? Que es lo que no, digamos, lo que debiera investigarse, ¿no? Digo, fue un crimen esto. Más allá de que Graf no fuera culpable, digo, algo sucedió y en ese lugar, ¿no? Digo, ¿cómo se encara esta investigación entonces? Porque ahí sucedió algo. Esta investigación, o sea, es un proceso obviamente fuera de lo normal, no es un proceso normal. Si me pongo así a decir en esta hipótesis, si lo que le pasó al joven Diego hubiera pasado la semana pasada y no hace 41 años, obviamente yo creo que ya estaríamos dando con el culpable o con los culpables, ya sea por los medios tecnológicos, por las cámaras, por la cantidad de personas que hay hoy en día en el barrio y que lo habitan. Tenemos que tener en cuenta que esto sucedió hace 41 años atrás, sí, en el año 1984, y que esto fue realmente un homicidio violento, un homicidio con una herida de arma blanca, que esto, ya lo dije, nos habla de los jóvenes, de la sociedad de ese momento, de la violencia heredada de los años nefastos de la dictadura. Hablo del año 76 al 83, porque si desde la cúpula, si desde el gobierno, que no era un Estado de Derecho, claramente estábamos ante una dictadura cívico-militar, ejercían la violencia como forma de imponerse, de imponer sus ideas, o mejor dicho, su ideología, entonces esta violencia también de alguna forma fue mamada por la sociedad, sobre todo por los jóvenes de la época. Hoy no tenemos duda que estamos ante muchísima certeza y que estamos muy cerca de poder llevar a cabo quizás un juicio por la verdad. Pero lo que hizo mal el fiscal fue prometerle a los familiares que alguien iba a tener una condena por esto. Porque lamentablemente es algo que no está bien, prometer algo que no se puede cumplir. Si ustedes me dicen que la ley está mal, sí, la ley está mal. ¿Hay que cambiarla? Sí. Si apoyaría una ley Diego, ya lo dije públicamente, claro que sí. Fíjense que esta defensa nunca ensució el nombre de la víctima, de Diego Fernández Lima. Y nunca dejó de reconocer que atrás de la víctima están las otras víctimas. El padre de Diego Fernández Lima, que falleció sin poder saber lo que le pasó a su hijo. Abogado. La madre de Diego Fernández Lima, el hermano, los sobrinos. Y el Estado se niega a reconocer que fue incapaz de resolver, primero, lo que le pasó al joven Diego Fernández Lima. Segundo, 41 años después, pretende un fiscal ensuciar el buen nombre y honor de una persona solamente con el afán de decir que el Estado no es incompetente. Y no hablo del Estado actual, hablo del Estado de hace 41 años atrás. Hablo de cuando caratularon esta causa de fuga de hogar. Hablo de cuando investigaban, por ejemplo, a los miembros de la secta Mon. O sea, ¿cuántas personas se ensuciaron gratuitamente a lo largo de los años? ¿Y por qué se niega el fiscal a citar, por ejemplo, a un testigo como Faría?
Justamente le quiero preguntar esto, sí. Abogado, justamente que acaba de nombrar usted a Farías. Aparte del nombre de la víctima, de Diego Fernández Lima, y aparte del nombre y apellido de su defendido, de Christian Graf, ¿hay otra persona u otras personas que quizás se conozcan o no sus nombres y sus apellidos que también están siendo investigados? O no digo que incluso caiga o haya una duda respecto a estas otras personas, pero hasta ahora el apellido por fuera, digo, de la víctima, insisto, de Diego Fernández Lima, el apellido que camina en la conversación que tiene que ver respecto al crimen de Coglan es el de su defendido. ¿Hay otros apellidos que, tanto del lado de la defensa como del lado de la fiscalía, para usted sería importante que se tengan en cuenta? Yo puedo hablar solamente por la defensa. Se entiende que yo no puedo hablar por la fiscalía porque eso lo debe saber el fiscal en su cabeza. Pero quizá, si digo, desde su punto de vista, claro, le pregunto, digo, si desde su punto de vista, permítame cerrar la pregunta y ya le doy el pase. Digo, le pregunto por la fiscalía porque a lo mejor usted, digo, para mí la fiscalía debiera convocar a tal persona. Por eso digo, entiendo que su métier es, por supuesto, la defensa de Christian Graf. Pero digo, a lo mejor desde su punto de vista como abogado, si usted fuese fiscal, ¿a quién llamaría? Tendría que hacerle la pregunta en todo caso. Claro, el tema es así, cada parte tiene una hipótesis del caso. Esta defensa ya está muy cerca de elaborar nuestra propia hipótesis. Para nosotros, a diferencia de lo que opina el fiscal, creemos que pudo haber una premeditación. Creemos que pudo haber sido algo, aunque sea primariamente o, digámoslo, no fue ejecutado de alguna forma muy prolija, pero de alguna forma fue premeditado. O sea, creemos que Diego Fernández Lima no llega solo al lugar, que llega acompañado de alguien de su extrema confianza, alguien a quien él conocía y con quien tenía un vínculo especial. Creemos que llega con una promesa de dar, de hacer o de no hacer algo. ¿Esto qué significa? Vamos hasta allá que te voy a dar algo. O vamos hasta allá que vamos a hacer algo. O vamos hasta allá si no le digo a tu mamá que te fue mal en matemática, por ejemplo. Un ejemplo, digo. Pero que él llega hasta ahí con alguien de su confianza. Ahí tenemos, bueno, una hipótesis A y una hipótesis B. Podemos, por un lado, pensar que esta misma persona que lo lleva hasta ahí es la que ejecuta el hecho. Esto es decir, la que lo lastima, lo lesiona con un elemento cortopunzante, lo lesiona en la cuarta costilla. Esto sería, y nos pone en lugar de decir, entonces, ¿cómo fue la lesión? ¿Qué tipo de lesión recibe? ¿Y quién podría haberlo lastimado? Si fue de espalda, fue alguien de su confianza. ¿Y por qué digo esto? Porque Diego, aparte, era jugador de fútbol, era una persona joven, atleta. Si lo hubieran querido de alguna forma, ¿cómo decirlo? Perseguirlo, se hubiera escapado. O sea que lo que creemos es que llega ahí con alguien de su confianza. Y después está una hipótesis B, que además de esta persona que lo lleva hasta ahí, había otra persona que es la que ejecuta el hecho. Esto sería 2 personas. Creemos que una de ellas pudo haber sido la última persona que lo ve con vida, la que le grita y lo saluda del colectivo. ¿Y esto por qué lo pone en el lugar del sospechoso? Porque después de esta persona no hay nadie más que lo haya visto con vida a Diego Fernández Lima. O sea, la única persona que afirma haberlo visto esa tarde a Diego Fernández Lima dice que lo vio desde un colectivo. Y nos llama mucho la atención que Diego Fernández Lima, antes de irse de su casa, le había pedido a su mamá monedas para un colectivo. En ese momento no existía la SUBE y la única forma de tomar colectivo era a través de llevar monedas, estaba el boleto que uno te cortaban, el boleto papel. Entonces nos llama eso la atención. Ahora, ¿qué pasa? Esta línea de investigación tiene un defecto o un problema, que es que la persona esta, que es la última persona que lo ve con vida, averiguamos si falleció de COVID, falleció en el año 2021. Ahora, abogado, entonces si usted dice esto, digo, pienso en voz alta, ¿verdad? Si para usted es sospechoso la última persona
que lo vio con vida a Diego Fernández Lima, esta persona que usted dice que le grita, si es sospechoso para usted esta persona, ¿cómo no será sospechoso su defendido para la Fiscalía, cuyo cuerpo de Diego Fernández Lima fue encontrado en el patio de su casa? A ver, vuelvo a decir, a mí el primer día que me preguntan y que me entrevisté con Graf, dije, claro que es un sospechoso junto con los 300 compañeros de colegio. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy llegamos a la conclusión de que esto fue un crimen entre adolescentes. Eso no nos queda duda. En eso, o sea, hay muchas cosas que esta defensa comparte tanto con la querella como con la fiscalía. ¿Sabemos que fue un homicidio? Sí. ¿Sabemos que fue con una herida de arma blanca? Sí. ¿Sabemos que posiblemente la persona que comete este hecho o las personas que cometen este hecho podría haber sido más de una? Como le digo, una que lo haya llevado hasta el lugar y otra que en el lugar lo haya esperado escondida y haya cometido este hecho, en función de un acuerdo previo. Entonces acá ya nos separamos de la hipótesis del fiscal. Para el fiscal lo que él plantea es que el homicidio se da en una circunstancia extraña y no esperada para el autor. Casi como que está diciendo que hay un homicidio en riña, o incluso el fiscal, hasta según la hipótesis del fiscal, podríamos decir que él puede llegar a pensar que Diego fue a cometer un hecho y que la persona que iba a ser víctima se convirtió en victimario. Porque el mismo fiscal dice que el homicidio lo sorprende al autor del hecho, dice. Después dice que el autor del hecho no tenía tiempo para, digamos, ocultar de alguna forma el cuerpo. Entonces hace esta precaria sepultura. Y que como no tenía elementos tampoco para llevar a cabo el desmembramiento, decide terminar ahí su tarea y esconderlo a 60 centímetros del piso. Entonces esto claramente se contradice con acusar al que era la persona que vivía en la casa lindera, porque no nos olvidemos que los restos los encuentran en Avenida Congreso 3748 y no en Avenida Congreso 3742. Esto es, lo encuentran en la casa en la que algún momento alquiló el músico Gustavo Cerati, en el momento que un albañil está haciendo el perfilamiento para una pared lindera, y que en ese momento, en el año 84, había un tejido separando ambas propiedades, y tenemos fotos de la época donde se nota claramente que el tejido, a la altura de donde fueron hallados los restos óseos de Diego Fernández Lima, estaba metido hacia adentro de la propiedad de Graf. Esto significa que los restos fueron escondidos y esta sepultura precaria se hizo en el terreno de al lado y no en la casa de los Graf. No es casualidad que la primera persona que lo acusa a Graf sea Daniel Escarfo, el encargado de la obra, y por la cual, por culpa de este hallazgo, le fue suspendido 15 días la obra, provocándole también una demora en la construcción del edificio. Entonces ahí nos va cerrando todo, entre un fiscal que promete algo que no puede cumplir, un testigo que tiene problemas para continuar su obra. Y entonces ahí sí entendemos por qué se lo acusa a Graf, y que la acusación tiene otro sentido ahora. Ahora, ¿qué esperar en cuanto a plazos, pronunciamientos sobre la recusación y demás? El juez tiene que pasar a resolver. Por un lado tiene el pedido del fiscal para citar a indagatoria a Graf. Por el otro lado tiene el pedido nuestro para que se archiven las actuaciones. Por el otro lado tiene también el subsidio, el pedido nuestro, en caso de que no se proceda al archivo, de que el juez asuma la investigación. Esto es decir, cese la delegación en el agente fiscal. ¿Por qué? Ya le dije, porque se alejó de los principios básicos de toda investigación, que es llevar a cabo diligencias con los fines de averiguar la verdad. No hay plazo entonces. Serán los plazos cuando no establecen son 5 días. Ajá. Muchas veces hay soluciones que pueden tomarse, en 48 horas. Claro. Y otras veces son resoluciones que tardan un poco más, que pueden tardar hasta 10 días. Doctor... Lo concreto y lo que sí sabemos es que el juez tiene los elementos y la ley le permite, obviamente, y lo habilita para continuar con la investigación. Doctor... Si es que así deciden su proceder. O también para archivarla,
Porque como decimos, el delito por el cual lo acusa el fiscal no es el delito de homicidio. El fiscal lo está acusando de encubrimiento y de suprimir evidencia. Y lo que dice esta defensa es que estos hechos no existieron. Entonces no hay razón para continuar una causa con esta carátula. De cualquier manera estaría prescripto, ¿no? Por el tiempo. Es lo que entendemos. A ver, esto se basa porque cuando uno dice encubrimiento, ¿encubrimiento de qué? ¿Qué te están a ver? El encubrimiento puede ser, por ejemplo, el encubrimiento circular con un auto, un vehículo que fue, digamos, robado. Entonces, bueno, estás encubriendo al que lo robó. Puede ser con una actitud, un ánimo de lucro, puede ser que lo hagas con habitualidad, que compres vehículos, digamos, de origen espurio. Entonces, cuando uno te acusan de encubrimiento, tiene que haber un delito primigenio, un delito anterior. Estás encubriendo ¿qué? Y bueno, obviamente, el delito anterior, que sería el homicidio. ¿Y cuándo ocurrió el homicidio? Hoy lo sabemos. Ocurrió ese mismo día, el 26 de julio de 1984. Entonces, es concreto que la querella solicita una serie de medidas que a nuestro entender, algunas son correctas, otras no. Pero ¿qué es lo que tiene miedo el fiscal? ¿Por qué le deniega, por ejemplo, la posibilidad de pasar un georradar? Porque esta defensa de la misma forma va a decir, si van a traer un georradar y van a pasarlo por el fondo de la casa de los Graf, me parece lo más lógico que el mismo georradar lo pasen por la propiedad lindera. Esto es donde se está construyendo la obra. La propiedad que perteneció a la hermana del actor Boyolmi y que en algún momento alquiló el músico Gustavo Cerati. Pero es algo lógico. A ver, si vas a traer un georradar y lo vas a pasar por acá, también pasalo por al lado. Claro. Es una medida, está claro, es conducente. Tiene pertinencia. Seguramente estaremos comunicándonos con usted a medida que avance la causa y la investigación. Doctor Díaz, le agradecemos mucho la posibilidad de conversar con usted, muy amable. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes nuevamente.